Colombia, por favor. Muchas gracias. Bienvenido. Ya te Vale, vemos, Carlos. Doctor, bienvenido. nos falta un minuto. Ya ahí. ¿El resto de nuestros invitados ya están, Diego? Sí, mi doc. Ya estamos a la espera del último minutico para la cuenta regresiva y podemos empezar. Sí. Yo creo que ya quedaron activados todos los que estaban pidiéndonos autorización para activar los micrófonos. Doctor Ricardo, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, señor. Ahora sí. Buenas noches. Pero Muy bien, pues. no lo vemos. Estoy tratando de ver cómo me puedo ver. Ya, perfecto. Ahora sí lo vemos. Ahora sí. ¿Cómo está, doctor? Bien. Sí, señor. Perfecto. Está saludando el doctor Max también. Saludos, doctor Max. Ajá. Hola, doctor, ¿qué tal? Creo que ahora sí. Diego, ¿y cómo será la dinámica? Diego, ¿cómo va a ser la dinámica? Yo va a ser como lo hemos manejado de pronto en webinars anteriores, que tenemos una orientación de preguntas para que cada uno de los panelistas y desde su parte experta nos vayan dando su opinión y vamos construyendo la consolidación de conocimiento que dé respuesta a esas preguntas de cada parte del país. Ok. Ya, perdón. Vamos aquí ya terminando de solucionar temas técnicos, pero yo creo que ya estamos. Doctor Eduardo, ¿nos oyes perfecto? Sí. Excelente, gracias. Gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Bienvenido, doctor. Eduardo, ¿por dónde estás? Ahorita en Estados Unidos. Ahí estás por allá. Sí, ya estoy. Estuve un buen tiempo en Perú, pero ya me regresé hace semana y media, 2 semanas. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Disculpen ahí la demora, unos minutos de tardanza, sin embargo, pues ya queremos dar inicio a nuestro excelente webinar con todos nuestros panelistas invitados que son de talla internacional. Tenemos intervenciones súper interesantes, entonces pues esperamos que tengan una conexión durante todo este webinar. Gracias a ustedes por la espera, qué pena como siempre, pues los temas digitales y a larga distancia a veces se nos complica un poco, sin embargo, pues bueno, vamos a dar inicio. Empezaremos con una cuenta regresiva y al finalizar esta cuenta regresiva, pues damos inicio del todo a este webinar. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y listo, esperamos entonces la cuenta regresiva y comenzamos.
Doctora María Teresa, le damos el gusto y el honor de comenzar este webinar. Gracias, Paula. Buenas noches. Bienvenidos a nuestro webinar de sueño y fatiga laboral. En nombre de Medilaboral y de todo el equipo de trabajo, agradecemos su interés y participación, ya que esto nos permite seguir fortaleciendo el conocimiento y el desarrollo en áreas claves para el bienestar laboral. Esperamos que disfruten esta sesión. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a nuestros asistentes por estar acá. Gracias, doctora María Teresa, y a todos nosotros por permitir este espacio. De entrada, y como lo mencionaba Paola, tenemos unos invitados muy especiales de distintas partes del mundo que nos van a ofrecer una visión global de qué está pasando con el sueño y la fatiga en el contexto laboral. Como uno de nuestros invitados, tenemos desde Perú al doctor Eduardo Bazán. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para los que no lo conocen, el doctor Eduardo Bazán es médico cirujano de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia, es especialista en medicina interna y además es subespecialista en medicina del sueño de la Universidad Medical Center en Chicago. Tiene además una gran trayectoria, especialmente en este campo, y una década practicando en el área de medicina del sueño. Actualmente se dedica, en base en Red Perú, a ayudar y tratar pacientes que sufren de diversos trastornos del sueño, como apnea obstructiva del sueño, trastornos del sueño asociados al trabajo, insomnio, síndrome de piernas inquietas, entre muchos. Es una persona con una experiencia muy alta y sus servicios médicos están en distintos centros de referencia internacional. Adicionalmente tenemos al doctor Carlos Casas. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Casas es médico cirujano de la Universidad Ricardo Palma, además es médico ocupacional en Pala también es egresado de la Maestría de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia. Tiene diplomados internacionales, en especial en salud ocupacional en Chile y en la Universidad Católica de Manuel, y actualmente cursa la especialización de Medicina del Trabajo de Argentina en la Universidad Católica de Argentina. Es profesor auxiliar de toxicología en la Maestría de Ciencia de Salud Ocupacional de la Universidad Nacional de San Agustín en Perú y es asesor de tesis auxiliar de la universidad, de dicha universidad. El doctor también tiene un gran bagaje, especialmente en la parte de medicina laboral, y es un referente internacional para cualquier para cualquier tema relacionado con el trabajo. Adicionalmente, hace parte como coordinador del Observatorio Internacional de Neumoconiosis y es miembro de AICOS-OPESO. Desde Chile nos acompaña el doctor Mauricio Gaete. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. El doctor Mauricio es médico cirujano de la Universidad Mayor, con experiencia en la dirección de redes integradas de salud, experiencia en fatiga, somnolencia y salud ocupacional y trastornos del sueño relacionados al trabajo. De Colombia tenemos al doctor Marco Aureliano Venegas. Doctor, gracias por aceptar la invitación y estar acá acompañándonos. El doctor es neurólogo clínico con doctorado en trastornos del sueño, somnólogo de Somnaru y hace parte de la Clínica de Estudios del Sueño para el tratamiento de trastornos del sueño. Como moderación tenemos al doctor Diego Parga, nuestro director médico en Medilaboral, con un amplio bagaje en todo lo que implica medicina laboral. El doctor es especialista y magíster al mismo tiempo. En este momento es doctorando y gestiona la alta dirección en salud. Hace parte del Observatorio de Neumoconiosis y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Medicina Laboral. La doctora Eunice Noguera, como médica especialista en medicina laboral, además en epidemiología y magíster en el mismo tema. Y mi persona, Juan Hernández, magíster en prevención de riesgos laborales y maestrante en VIH. Estamos aquí para acompañarlos y espero que pasemos un excelente momento de aprendizaje. Ya entrando en la carne del tema, conociéndonos todos un poco, hagamos con la primera pregunta. Y ahí, en ese orden de ideas, la primera pregunta es,
¿Cuál es la relación entre los trastornos del sueño y la fatiga laboral en trabajadores de alto riesgo? Nos gustaría conocer en este ámbito la opinión del doctor Mauricio Gaete. Doctor Mauricio, ¿qué nos puede comentar acerca de esto? Gracias, Juan Camilo. Muchas gracias. Primero, agradezco la invitación. Pues es una tremenda oportunidad de poder compartir con colegas que admiro mucho, muy buenos amigos también algunos, otros espero que nos encontremos en un futuro próximo. Y nada, estas instancias son de mucho valor, especialmente para quienes estamos de cara a las empresas y a los trabajadores, justamente evitando que ocurran accidentes, fatalidades y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Tomando la pregunta, la verdad es que en la misma pregunta hace foco en algo que es bien importante, ¿ah? El problema del sueño, los trastornos del sueño y la fatiga, especialmente en industrias en las cuales existe alto riesgo, es clave identificar, bueno, quiénes son los trabajadores de alto riesgo. Y para esto, esa es una de las bases de la gestión de la fatiga en los lugares de trabajo, para poder focalizar, ¿no es cierto?, y avanzar en los procesos para poder mitigar este riesgo. Bueno, ¿quiénes son los trabajadores de alto riesgo? Generalmente son trabajadores que están expuestos a situaciones o industrias que son de alta exigencia o que les puede generar que se altere su ciclo circadiano o que tengan tareas de alto riesgo. Entonces son aquellos trabajadores finalmente que van a estar realizando tareas que por distintas razones, sea por el nivel de atención que se requiere, por lo crítico de su tarea, o sea por las rutinas de trabajo que se pueden exponer a perder capacidad cognitiva y capacidad de respuesta, a fatigarse en el fondo. También están aquellos grupos que por las condiciones del entorno van a estar expuestos a situaciones, en el fondo, condiciones ambientales que les generen mayor riesgo de dormir mal o pasarlo mal en sus rotaciones de turno. Nosotros, por ejemplo, tenemos industria, especialmente la industria donde hay más información, en la industria minera, en este caso, fuera de las tradicionales, que es la aeronáutica, u otras que hacen roles de turno, y en esta industria existen lugares de trabajo que están con exposición, por ejemplo, a altura geográfica, que están sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, en donde la hipoxia, por supuesto, juega un rol importante dentro de las condiciones ambientales. Por lo tanto, ahí las condiciones higiénicas del sueño, la calidad de los campamentos, ¿ya?, son también un elemento a considerar para identificar a estos grupos de alto riesgo. Entonces, solo resumiendo esta pequeña reflexión, los grupos de riesgo ya debieran ser identificados siempre antes de iniciar las tareas. Idealmente, en toda empresa debiese tener identificadas en las descriptores de cargo sus grupos de riesgo, porque son aquellos que hay que empezar, hay que vigilarlos, en el fondo tenerlos en atención desde que inician su tarea, porque son estos grupos los que van a estar expuestos a trastornos del sueño, fatiga, y eventualmente pueden tener eventos relacionados con este riesgo. ¿Ya? En ese grupo, solamente para darle unos ejemplos de algunos cargos, no sé, pues están los operadores de camiones que hacen una gran cantidad de ciclos durante el día, en el fondo que son tareas rutinarias y repetitivas, ¿ya? Hoy día también tenemos otros elementos que pueden afectar la condición de atención, como son el uso de dispositivos móviles, ¿ya?, que no solo mientras están en las cabinas, sino que también su uso, que les quita horas de sueño, ¿ya?, en el fondo porque se van a sus momentos de descanso y se ponen a ver pantalla. Tenemos también los conductores o personas que trabajan en transporte, y especialmente aquellos que transportan personal. O sea, el nivel de exposición y el riesgo que tiene su grupo es bastante importante. Yo solo quería terminar esta idea agregando algo que nos pasó, que es un fenómeno que es fenómeno post-pandemia, ¿ya? Me imagino que en el resto de los países de los colegas donde han tenido oportunidad donde están en sus trabajos, es algo similar. Después de la pandemia también se han agregado otros elementos, como por ejemplo el aumento de la obesidad. ¿Ya? Para nosotros ha sido un tremendo problema eso, o sea, después de la pandemia nos encontramos con trabajadores que retornaron con un incremento ponderal bastante importante. Hemos tenido aumentos nosotros, por lo menos las poblaciones que me toca vigilar, tenemos cerca de un 30% de aumento en la obesidad, y en el grupo de más alto riesgo, que son personas con obesidad mórbida, ya estamos hablando de índice de masa sobre 40, aumentaron casi un 5% después de la pandemia. Ya, esto agrega otro elemento más para desarrollar, aparte de los temas vinculados con su cargo, como les dije, con el ambiente, se agregan también factores relacionados con trastornos del sueño producto del aumento
de su masa corporal o el aumento ponderal. Entonces, clave, identificar estos grupos de riesgo. ¿Por qué? Porque van a ser los que hay que tamizar o hacer un screening para poder identificar quiénes son los que, bien, tengan un trastorno del sueño como tal o que tengan factores higiénicos del sueño que le puedan generar eventos relacionados con fatiga. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias. Me gustaría de pronto también para enriquecer un poco esta dinámica entre países, de cara a la casa, doctor Diego, ¿cómo nos podría apoyar en la parte Colombia a esta pregunta? Bueno, en primer lugar, emocionado por tener esta constelación de especialistas aquí todos reunidos haciendo push para la ciencia en Latinoamérica. Eso de verdad es emocionante y quería hacer ese paréntesis. Y sumándome a lo que estamos hablando, lo que venimos comentando, yo creo que para eso es importante dos cosas. Lo primero, pues, es definir cuáles son las actividades de alto riesgo que se ven afectadas por alteraciones del sueño. Y eso va encadenado directamente con la fisiología también de la afectación somática de la fatiga del sueño en el ser humano. Yo creo que ahí en esto tenemos dentro del panel expertos que nos pueden ayudar a orientar esa cadena de solicitudes. Pues el doctor Bazán, por ejemplo, nos puede ayudar explicándonos un poquito. Sí, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Y como explicó excelente el doctor Gaete de Chile, la fatiga y somnolencia es un problema muy común y a nivel de laboral o de áreas de alto riesgo, la fisiología, como explicaba el doctor Andrés, decía, es importante, ¿no? Hay dos fuerzas que motivan el sueño. Entonces, uno es nuestro reloj biológico, nuestro ritmo circadiano, que se ha desarrollado después de cientos de miles de años. Es el que nos lleva a despertarnos en la mañana a cierta hora, inclusive antes de que suene el despertador, y uno no sabe por qué. Cada uno tiene ese reloj interno, ¿no? A nivel cerebral y que permite que uno se despierte. Entonces, eso nos lleva a la vigilia durante el día, pero a la vez hay otra fuerza muy importante que no es parte del que trabajan a la vez en paralelo, que es el proceso homeostático. Mientras más horas uno está despierto, se produce la adenosina a nivel sanguíneo que entra a nivel cerebral y que promueve el sueño. Mientras más horas uno se esté laborando o en la faena, se incrementan esos niveles y lleva al sueño. Entonces hay un punto en el que el máximo nivel de adenosina y también el punto del reloj biológico de nuestro ritmo circadiano en la noche, cuando ya anochece, hay mayor secreción de melatonina, nos lleva a pasar al sueño. Entonces somos seres diurnos y que dormimos en la noche. Es básicamente cómo funciona. Entonces, obviamente la población de alto riesgo sería básicamente cualquiera podría ser, pero también trabajadores de turnos rotativos, turnos nocturnos, los que tienen mayor riesgo de fatiga laboral, somnolencia, por el mismo proceso fisiológico que tenemos. En la noche hay mayor producción de melatonina, a mayor riesgo, por lo tanto, de somnolencia. Y es justo anecdótico, en momentos de menos tráfico de vehículos, es cuando en la madrugada, 3, 4 de la mañana, es cuando mayor riesgo de accidentes. Entonces, todo ese papel juega es fundamental prestar atención cómo manejar estos procesos, en los que también es muy importante inculcar la importancia de una adecuada higiene del sueño, como se mencionó previamente, ¿no? La hora de descanso, evitar el consumo de cafeína. La cafeína, su tiempo de vida media es muy prolongada, hasta 6 horas. Se estima que hay que evitarlo, pero puede durar hasta un 25% en sangre, puede estar después de 12 horas. Entonces, puede afectar significativamente en la capacidad de dormir en la noche y también afecta a los estadios de sueño profundo, sueño ligero, que son fundamentales para el aprendizaje o habilidades de las personas que elaboran. Entonces, hay que inculcar bastante higiene de sueño, detectar la población de riesgo, como mencionó, sobrepeso, obesidad post pandemia se ha incrementado, es un factor fundamental, pero también hay que tener presente que muchos pacientes que tienen apnea del sueño, no diría la mitad, pero puede ser un porcentaje significativo, pueden tener un IMC normal sobre todo. Entonces hay que ver bastante los síntomas que presentan, ronquido, fatiga, somnolencia, historia familiar, medicamentos que pueden alterar el sueño, llevar a somnolencia o insomnio. Entonces eso hay que prestar bastante atención, ¿no? De acuerdo, doctor, muchísimas gracias.
Aprovechando justamente que ya estamos entrando un poco en la materia de la fisiología del sueño, valdría la pena preguntarle al doctor Venegas, doctor, ¿qué tipos de trastornos del sueño son los más comunes entre los trabajadores que ya de por sí presentan fatiga crónica? Doc Venegas. Perdón. Les Bien. estaba diciendo sin que me escucharan que estaba muy honrado de compartir con ustedes este rato y de aprender, por supuesto, de ustedes también. Y entrando en materia a la pregunta que me hace, pues cualquier persona es susceptible de sufrir cualquier trastorno del sueño. Hay en alguna población en la que es más probable que algún tipo de trastorno se ocurra, pero en términos generales todos estamos en riesgo de sufrir trastornos del sueño. Y las personas que además tienen una carga laboral excesiva o que por alguna razón les incrementa la fatiga, por supuesto que van a tener más quejas sintomáticas durante el sueño en la noche, pero también al día siguiente. Y una de estas quejas sintomáticas más frecuentes, si no la que más, es la de sueño no reparador. Es decir, despiertan con pocas o muchas horas de sueño y sienten que su sueño no reparó, porque uno de los criterios diagnósticos de la fatiga crónica es precisamente esto, y es que no mejora la sensación de fatiga con el descanso. Pero aparte de esto, pues hay que ver que no haya la sobreposición, la comorbilidad de otros trastornos del sueño que podrían estar empeorando el cuadro, además de lo que ya estamos hablando. Y por orden de frecuencia en la prevalencia, pues están los trastornos más grandes que vemos todos los días, los trastornos de sueño más grandes, que son el insomnio, que usualmente el insomnio está parado en dos grandes bases, en dos grandes pilares. Uno es el de malos hábitos de sueño y el otro de alteraciones psicoafectivas. Y las alteraciones psicoafectivas son muy frecuentes en este grupo de personas, en este grupo de trabajadores que están sometidos a estrés, ansiedad, angustia, incluso síntomas depresivos. Entonces hay que explorar mucho el síntoma de insomnio y su vinculación o a malos hábitos de sueño o alteraciones psicoafectivas, pero por supuesto que las personas mayores de 40, 50 años que se quejan de sueño no reparador y o pueden quejarse además de somnolencia diurna, son personas que podrían estar sufriendo además de trastornos respiratorios durante el sueño. En estas personas, pues debemos explorar de una manera muy activa los síntomas cardinales de los trastornos respiratorios del sueño, y si esto es una posibilidad, es una probabilidad, tienen una probabilidad elevada de sufrirlos, por supuesto que debemos hacer algún examen paraclínico como un polisomnograma para descartarla o confirmarla. Además, pues por grupos etarios, pues también podríamos decir que hay mayor probabilidad de sufrir trastornos como por ejemplo síndrome de piernas inquietas, que son más frecuentes en personas mayores de 40 a 50 años y que interfieren con la conciliación del sueño y que empeora mucho con el cansancio. Entonces, además cansancio hay más sintomatología y que algunas veces empeora con medicamentos que usamos para inducir el sueño. Entonces, hay que hacer una anamnesis muy bien guiada en estas personas, no pensar que todos los síntomas que tienen son única y exclusivamente debido a su síndrome de fatiga crónica, sino que es probable que tengan algunas otras comorbilidades que pueden afectar a la población general también. De acuerdo, doctor, muchísimas gracias.
Entonces, es una aproximación bien grande y nos lanza de todas maneras como un buen abrebocas para la siguiente pregunta que nos gustaría hacerle al doctor Eduardo Bazán. Y es, Doc, desde su perspectiva y ya en su experiencia en este campo, ¿cómo afecta la fatiga laboral al desempeño y la seguridad de los trabajadores? Hablando propiamente de fatiga. No, básicamente, sí, los trastornos del sueño son muy comunes. Además, en choferes profesionales ya hay un estudio que demuestra que aproximadamente el 28% podría padecer apnea del sueño. Sí, es un estudio de miles de trabajadores en Estados Unidos y como aproximadamente el 28% padecían de apnea del sueño entre leve, moderada y grave. Ese es uno de los trastornos del sueño, como mencionó previamente. Hay otros trastornos del sueño, el insomnio, que afecta a 1 de 3 adultos, ¿no? Insomnio crónico, o el síndrome de piernas inquietas, que también es una enfermedad que muchas veces pasa subdiagnosticada. Y ellos impactan básicamente con el descanso inadecuado, la fatiga. Eso también, un sueño fragmentado, poca privación de sueño afecta la capacidad cognitiva y el bajo rendimiento laboral e incremento de accidentes también. Entonces sí, el impacto es significativo y se debe considerar trastorno del sueño como la apnea del sueño un problema de salud pública, ya se conoce, ¿no? O el insomnio también, y que hay que tratarlos de manera efectiva, ¿no? No solamente detectarlos, sino diagnosticarlos y un seguimiento. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Eunice, desde su experiencia en Colombia propiamente, este pedazo de la fatiga crónica en el trabajador, ¿qué implicaciones podría representar en los trabajos de alto riesgo? Gracias, doctor Juan. Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar presente. Bien, ¿cómo afecta en Colombia? Siempre hablando de Colombia. Créanlo o no, ya tenemos estudios en Colombia respecto a la fatiga del sueño. Lo quiero relacionar en el sentido de lo que más nosotros se ve representativo, de lo cual tenemos un poco de evidencia, y es con los trabajadores de la salud. Existe un estudio de una ciudad colombiana en donde tomaron trabajadores de la salud, eso fue en el año 2022, es un estudio observacional retrospectivo con un tinte analítico, en donde pues se evidencia de que pues los trabajadores de la salud, luego de la ley 100 en Colombia, para nosotros después de este punto, de este momento, la oportunidad de trabajo se multiplicó, pero de igual forma la ganancia se vio disminuida y obligó a que en ese tipo de actividad existieran diferentes opciones y puestos de trabajo. Quiere decir de que una persona tenía más trabajos, tenía 1, 2 o 3, divididos en nocturnos y diurnos. Esto pues generó de que efectivamente no tuviesen un sueño completo, no sea por enfermedad como el caso que estaba describiendo el doctor como apnea del sueño, pero sí una ausencia del mismo, lo que generó un cansancio y fatiga crónica con las consecuencias que ya se han descrito en cuanto a la parte metabólica, enfermedades y otras que vamos a seguir hablando. En conclusión, afecta directamente a nuestra población que tiene más de un empleo porque pues trabajan en la noche a un ritmo que se podría decir un descanso de 1 o 2 horas si se tiene y continúan con un trabajo en el día, lo que pues va acumulando y va generando un impacto en las personas con una presencia acelerada de enfermedades o de envejecimiento, se vaya ese momento de los 35 años en que comenzamos a deteriorarnos, pues se va a ver acelerado de una manera significativa y pues vemos cómo es evidente algunas enfermedades de riesgo que comienzan a aparecer en jóvenes, lo podemos palpar. Tampoco podemos dejar atrás de que en este tipo de poblaciones existen ya la presencia de unas alarmas que hay que tener en cuenta. Entonces, se pueden ver y es muy claro cómo se puede ver desde el punto de vista de la analítica o pensamiento del área cognitiva, pues se ven afectados porque pues el trabajador tarda o tiene un procesamiento cognitivo de una reacción más tardía. La memoria se va alterando. Existen dificultades incluso para organizar y planificar actividades o para emitir una simple respuesta. De igual forma, en la parte conductual también se ve afectado, ya que pues se tornan más irritables, ya las respuestas no van a ser de una manera amigable, sino que existen algunos presencia de irritabilidad, la presencia de temores y lo que se ha disparado en este momento que es la ansiedad. Esto relacionado solamente con esta forma de ausencia de sueño que genera fatiga en una manera acumulativa.
Ahora, tal como lo describe el doctor, aquellos conductores que pues su labor es manejar un camión, un diferente tipo de vehículo por largo tiempo, tienen que estar muy atentos a lo que es definir la presencia de los signos de fatiga para precisamente entrar a la prevención, pero ya es un tema más adelante, ¿cierto? Sí, Entonces existen diferentes profesiones que pues llevan a la rotación de turnos y que pues se perpetúan y no tienen un adecuado descanso porque trabajaron toda la noche, pero el sueño de la mañana no va a ser completo de 8 horas ni 6 horas, o haberse interrumpido, va a existir la presencia de luz, no va a ser profundo. Eso va a generar pues una acumulación de ausencia de sueño que se repercute en una fatiga crónica y que va a verse con afectaciones como ya describí en el área cognitiva y conductual. Muchas gracias, doctora Unice. Y sí, justo estaba dando el abrebocas para un punto crucial que nos gustaría conocer la opinión del doctor Carlos Casas, y vamos a partirla en dos, ¿no? ¿Qué señales debe tener uno para poder estar pendientes de cara al trabajador, pero también de cara a nosotros en la consulta? Porque ya hay bandos diferentes. ¿Hay alguna pista, algo que le diga a uno, tengo que estar pendiente de si ocurre o veo esto? Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Gracias por la oportunidad, primero, de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, ya de cara a la pregunta, las señales que podemos evaluar, creo que viene desde el examen médico ocupacional, las herramientas que tenemos actualmente, creo que en toda Latinoamérica lo utilizamos y a nivel mundial. Este examen preocupacional te puede dar muchas advertencias con respecto al trabajador y el desempeño de que va a tener más adelante, impactándose directamente a las actividades que están relacionadas a su puesto laboral. Tenemos distintas variables, ¿no? Desde iniciando la edad, condición física del trabajador, que son muy importantes, pero también algo de que a veces no nos lo dejamos pasar de lado, es la historia clínica ocupacional. ¿Qué ha estado haciendo el trabajador antes y cuánta experiencia tiene y adaptación al trabajo? Entonces, eso también remarca y es una variable muy importante a la hora de un trabajo de alto riesgo, en el cual vamos a ponerlo así, una conducción de 12 horas, 8 horas, ante un cargador frontal, ¿no? Una palita. Entonces, esa condición de adaptación, esa capacidad que tiene el trabajador está muy enriquecida. En nuestro país, en el Perú, tenemos un examen que se llama psicosinsometría o exámenes psicosinsométricos, lo cual justamente ve también la reacción del trabajador ante distintas circunstancias, ¿no? Ante una luz muy potente, muy fuerte, cómo reacciona, ¿ok? La velocidad de reacción que tiene y también con respecto a la parte fina, ¿no? De discriminar adecuadamente. Eso también ayuda bastante y es muy potente, es una variable muy potente para definir también el tema de si es que ese trabajador va a tener una condición de fatiga y somnolencia. ¿Por qué? Porque si es que ya el cuerpo humano de por sí tiene varias variables fisiológicas, como el peso, la edad y todo ello, la reacción que va a salir en este test también va a estar disminuida a comparación de alguien quizás más joven. Entonces, poder tener esa diferencia y esas alarmas, esas alertas desde el examen preocupacional es muy potente y hay que estar definiéndolas y también correlacionándolas. Porque no solamente es el cuerpo humano el que te puede dar alertas, también hay que considerar la parte de higiene, ¿no? Le estamos colocando quizás en un asiento demasiado cómodo, ¿no? Puede ser una ruta sin mucho ruido, conocer el puesto del trabajador y hacer el análisis adecuado de riesgo que puede tener, va a ayudar bastante a que podamos definir qué variables utilizar y no solamente desde la condición de salud del trabajador, sino también las condiciones de trabajo que presenta. Esto remarca bastante la productividad más adelante, porque te va a impactar, si es que tienes un accidente laboral por el tema de fatiga o somnolencia, te impacta directamente en tu productividad, en tus tiempos, y también te marca bastante en el tema de cómo se siente el trabajador ante esas circunstancias, y comenzamos con el ausentismo,
comenzamos con el tema de rotación de los trabajadores y te dejan el trabajo. Entonces, muy importante analizar la parte psicológica del trabajador, su parte de la fisiología, como lo han estado comentando los doctores, pero también las condiciones del trabajo que le estamos colocando. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bien interesante, también de cara y haciendo mucho énfasis en lo que podemos revisar en la consulta. No sé si de pronto el doctor Eduardo Bazán quisiera agregar algo a estos signos que debemos estar alerta de cara también al paciente o al trabajador, y que él podría levantar la mano y decir algo está pasando. No, sí, definitivamente la consulta clínica médica es fundamental e indagar sobre todo por los síntomas. Mucha gente cuando tiene apnea del sueño, por ejemplo, no necesariamente sufren de somnolencia. Me pueden comentar de que quizá la mitad o un poco más reportan más que nada fatiga y no somnolencia. Y lo principal es conversar con el paciente, indagar si logra o no un sueño reparador, de calidad. Eso es lo más fundamental, ¿no? A veces no, simplemente duermen toda la noche, pero no se sienten que hayan descansado adecuadamente. De ahí hay que ver los problemas de salud adicionales. Si son hipertensos, un porcentaje de pacientes con apnea del sueño son hipertensos, 3 de 10. Si son pacientes con hipertensión nocturna, aumenta el riesgo a casi un 80% de los hipertensos nocturnos tienen apnea del sueño. O si sufren de diabetes, también es otro alto porcentaje de los mismos, o arritmias cardíacas. Entonces, la historia clínica, como se mencionó previamente, creo que el doctor Venegas lo destacó, es fundamental la historia clínica y las comorbilidades que puedan padecer. No solamente es obesidad, que es un factor de riesgo directo que se entiende perfectamente que es para apnea del sueño, pero como se mencionó antes, muchos no tienen un índice de masa corporal dentro del rango normal. La historia familiar, ronquidos, o también la estructura anatómica, tener micrognatia, retrognatia, cuello grueso. Todo eso es importante medirlo durante la consulta médica, ¿no? Y los cuestionarios médicos para detectar, o la sensibilidad sobre todo para detectar apnea del sueño, que tiene mayor sensibilidad, no tanta buena especificidad, es el stop band, por ejemplo, ¿no? El Ledworth, que es más para somnolencia, más que nada fue detectar somnolencia, pero no es que busque una alta sensibilidad para apnea del sueño. Puede ser una referencia para los que son somnolientos, un manejo médico de tratamiento de apnea del sueño, pero no es para el tamizaje adecuado al inicio. Entonces, eso es muy importante tener presente. Y el stop band es un cuestionario del doctor Venegas, lo sabes, bien rápido, 8 preguntas, hace 1 minuto y medio, y inmediatamente se puede detectar los que tendrían riesgo, ¿no? A eso le agregaría a lo que mencionó el doctor Casas en gran detalle, ¿no? Excelente respuesta que hizo. Gracias. Excelente, Doc. Yo quisiera agregar también, yo creo que cuando empecé en esto, la medicina del trabajo, tuve la oportunidad de ejercer en una minera. Resulta que esa minera en el norte de México tenía, por ejemplo, varios conductores. Esos conductores normalmente, y sin entrar a hacer un juicio de valor, ni mucho menos, me salían positivos a estimulantes. Y analizando, pues tiene todo el sentido. Las jornadas de trabajo son extenuantes, son 12, 13, 15 horas subidas en un camión, en donde las carreteras son continuas, monótonas. Entonces necesitan esa clase de estimulantes, pero definitivamente eso también impacta a la hora de descansar, a la hora de dormir. Entonces, doctor Carlos, usted que es experto en toxicología, nos puede ayudar un poco entendiendo bien cómo funciona el exceso de consumo de ciertas sustancias a la hora de ejercer una función de alto riesgo, como por ejemplo la conducción. Ahora, eso ocurre también en diferentes actividades económicas. Bueno, en minería mayormente nosotros vemos el tema de bastante el test de drogas, ¿no? Y no solamente las drogas comunes que conocemos como cocaína, marihuana, ¿no? También estamos hablando de las benzodiazepinas. Este tipo de drogas finalmente causan justamente mucha somnolencia, incluso para un resfrío común, a veces le ponemos nosotros clorfenamina y no sabíamos que iba a manejar este trabajador y inmediatamente puede tener somnolencia. Entonces, de que va a impactar
este tema de toxicología a los trabajadores de minería u otros sectores, sí. Esta es una realidad que a veces se nos va a escapar de las manos por el tema de la cantidad de fármacos que hoy en día presentamos y que vamos dando recetas tras recetas, y esto nos pasa a todos los médicos, creo que en toda Latinoamérica, y cada vez aumenta la lista de fármacos que vamos dando, y estos fármacos, muchos de ellos producen somnolencia y no conocemos o no hacemos la consulta vamos a poner en el modo paciente, ¿no? En la consulta médica no hacemos ese clic. ¿Qué vas a realizar en el trabajo? ¿O cuántos días le vas a entregar aquí se llama descanso médico o una incapacidad temporal, ¿no? Entonces, eso es muy alternativo. Y bueno, la afectación netamente fisiológica es que va a causar un cierto adormecimiento, mayormente si hablamos de benzodiazepinas directamente, y esto va a ocasionar que vaya a dificultar en las funciones que realice más adelante el trabajador. La toxicología es muy amplia y vamos a tener muchos medicamentos y también drogas que van a ocasionar bastante daño, pero en la experiencia de que voy teniendo, más estoy viendo casos sencillos de temas de benzodiazepinas que otros tipos de drogas, como cocaína, marihuana, éxtasis incluso, ¿no? Que pueden afectar, porque sí, bien es cierto, los trabajadores consumen este tipo de droga, pero es más común una benzodiazepina, más común una anfetamina, como la clorfenamina. Entonces, son más comunes. Esto es algo muy, muy importante de que tenemos que tomar en cuenta, y hay que hacer mucha vigilancia en cuanto a los fármacos que están utilizando los trabajadores. Muchas gracias, doctor Carlos. Y yo voy a lanzarles algo que puede llegar a ser un poquito más polémico, por lo menos de cara a lo que nosotros tenemos en el día a día más frecuentes con los estimulantes. Y para eso me gustaría darle la palabra a la doctora Unice, que no lo mencioné dentro de su introducción, pero la doctora Unice es especialista en adicciones. Doctora Unice, el tema de los estimulantes que son de venta libre, que son de bajo costo, que incluso son hasta más baratos que una botella de agua, comprarse una botella de Vive 100, de cara al trabajo, realmente en los altos riesgos, ¿qué implicaría eso para el trabajador? Yo quiero hacer un paréntesis antes, Vive 100 alias Red Bull, también para quienes son Sí, de afuera. Claro que Vive 100 ya también está en diferentes sitios. También sí. Son las bebidas energizantes que tienen diferentes componentes. ¿Cómo? Justo yo vamos a preguntar qué bebida es, qué estimulante, qué tipo de estimulante. Energizantes. Los energizantes contienen taurina, cafeína, guaraná. Estas bebidas están muy de moda, usadas para precisamente generar alerta, pero que pues sí se comprueba que con esa sustancia y con el uso continuo pueden ir generando algo de tolerancia. Entonces, bien se sabe de que ya no va a necesitar una ni dos para llegar a un momento de vigilia que se desea, pero lo que se tiene con este tipo de sustancias consumidas por sí solas es que ellas tienen un pico de acción y después tienen un momento de efecto depresor, que es pues donde se va a ver entonces el declive con el desencadenante, que es la pérdida de la alerta y la posible presencia en el accidente. Sucede con todos los estimulantes. En adicciones se tienen de que cualquier consumo de sustancia, bien se sabe de que el nivel de las mismas para lograr el efecto inicial va a requerir cada vez una dosis un poco mayor, lo que se llama el efecto de la tolerancia, y que pues dependiendo de si existe una personalidad adictiva o no, o el grado de consumo, luego viene lo que se denomina la dependencia. No es el momento de llegar a la dependencia, pero sí la asociación que puede tener este trabajador que ya denominamos el conductor, o aquel trabajador de la fábrica que peligrosamente opera una máquina en el horario nocturno, que no hizo un adecuado descanso durante el día ni la noche anterior trabajó, pues efectivamente se toma el Vivesen y lo ve uno. Vivesen es porque es una bebida en Colombia muy conocida, pero se toma esta sustancia, que es una bebida energética o energizante, que pues en otros países no lo conseguimos, sino como unos frascos de shot B,
pequeñitos, ya no viene como la bebida grande, sino unos shots de muy pequeñitos y en teoría me lo tomo y quedo alerta. Estos tienen un pico y estos van a tener cada vez un efecto menor, lo que va a requerir una dosis más alta. Y la consecuencia de esto es que no solamente es que la parte de la alerta, tengo que ver el estado del paciente y ya se mencionó antes de que existe una alteración metabólica relacionada con el aumento del índice de masa corporal, que va con todo lo que es el riesgo metabólico en incremento, más un factor cronotrópico positivo que me va a llevar una frecuencia muy alta en reposo con un miocardio que va a requerir mayor consumo de oxígeno y que la finalidad para terminar, pues en infartos agudos del miocardio o cualquier tipo de arritmia. Entonces, no hay que pensar no solamente en el efecto que va a buscar en el momento, sino en la consecuencia que va a tener no solamente de manera aguda, sino que puede tener en el efecto acumulativo del consumo. Ahora, están usando las bebidas energéticas, que fue lo que me comentaste, pero hoy día, pues, la cocaína, que es la antiguamente conocida, pero existe la droga que pues he mencionado en otras ocasiones, que es el TUCB, que tiene una mezcla de sustancias dependiendo de lo que se quiera conseguir y que pues son preparadas caseramente, se podría decir, las pueden cocinar, como dicen en el argot del enfermo adicto, y pues las cocinan de acuerdo al efecto que ellos desean, ya sea un efecto down o un efecto speed, que es para estos casos, de acuerdo a los colores como ellos las encuentran, que las usan y también son usadas por personas para mantener la alerta en el trabajo porque no tuvieron un descanso adecuado, sea por trasnocho elegido por ellos o porque vengan con una fatiga crónica y encuentran esto como un reforzador positivo. De acuerdo, amigo. Muchísimas gracias y eso me cae de perlas para la siguiente pregunta que va de cara al doctor Diego Parga y es, ¿qué juego, qué papel tiene los distintos horarios o las distintas jornadas de los trabajadores? Hay empleos que sí o sí tienen que ser de noche. O sea, necesitamos personal de seguridad de noche, necesitamos personal de salud de noche, eh, pero ¿esto tiene alguna implicación de cara a la fatiga crónica y a los trastornos? Porque justamente esos cambios es donde vemos que hay mayor uso de este tipo de estimulantes. Pero ¿tendría entonces algún deterioro en la salud el tener ese tipo de horarios? Sí, ya hemos venido hablando desde comienzos desde la fisiología que parte también, y lo dijo el doctor Bazán, desde el ritmo circadiano, todos los niveles hormonales que se expresan. Hace poco un estudio en México, en el último congreso de FENASTAC, nos mostraban cómo las enfermeras empezaban a perder masa muscular y fuerza cuando estaban expuestas al trasnocho, ¿sí? Entonces, hay muchos efectos que tiene este cambio de horario, esta diferenciación, por ejemplo, en la melatonina, etcétera, en donde ya sea una afectación, por ejemplo, cardiovascular, osteomuscular, que va a afectar definitivamente ese performance de los trabajadores en sus funciones específicas. Además que normalmente concuerda que esas personas que están expuestas a estos horarios, pues tienen trabajos de peligro. Entonces, es un cóctel fantástico para yo tener trasnocho, mis hormonas volando, entonces le meto algún estimulante y aparte de eso es una actividad de alto riesgo. Entonces, definitivamente esto tiene que atacarse, tiene que estudiarse y a mí sí me gustaría oír el doctor Marco qué opina al respecto. Doctor. No, creo que tienes el micrófono silenciado. Ya, muchas gracias, sí. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, doctor, con respecto ¿cuál sería la pregunta más precisa? El impacto de los turnos nocturnos para Sí. desarrollar patologías de sueño y fatiga, pues teniendo en cuenta que sí o sí hay personas que tienen que trabajar en esto, pero ¿qué impacto Claro. tendría el desarrollo de esas patologías por el turno nocturno? Pues, doctor, mire, el hecho más que tener turno nocturno o turnos, sí, turno nocturno, es que estas personas a la larga son personas privadas crónicamente de sueño, porque es que las personas que hacen turnos nocturnos
no duermen el mismo número de horas que duermen las personas que trabajan durante el día. Y ese realmente es el problema, porque si las personas que hacen turno nocturno pudieran tener el mismo número de horas de sueño y de la misma calidad en horas del día, no existiría ningún problema. El problema real es que la mayor parte de estas personas están crónicamente privadas de sueño y caen dentro del gran bote de trastornos de privación crónica de sueño. Y hasta ahora podemos decir que prácticamente todas las patologías posibles se incrementan con la privación crónica de sueño. Pero para no ser tan dispersos, sino un poquito más concreto, podemos dividirlas en los trastornos físicos y los trastornos psíquicos. En los trastornos psíquicos se sabe que existe el doble de riesgo de sufrir enfermedades como depresión o ansiedad crónica en las personas que trasnochan o que tienen menos horas o que están privadas crónicamente de sueño. Muy curiosamente, aquí entre paréntesis, casi todos estos estudios se han desarrollado en trabajadores de la salud. Este estudio el clásico en el que se encontró que el RR para trabajadores nocturnos o personas que están crónicamente privadas de sueño se desarrolló en estudiantes de medicina, a los cuales siguieron durante 40 años. A estas personas, los que desarrollaron turnos nocturnos durante casi toda su vida laboral, duplicaron el riesgo de tener depresión. También en grupos de enfermeras, que es el clásico digamos, de incremento de riesgo para cáncer, se ve que enfermeras que trasnocharon o hicieron turnos nocturnos durante 20 años duplicaron el riesgo para cáncer de mama y para cáncer de colon. Y la contrapartida masculina, incrementaron el riesgo para cáncer de colon y para cáncer de próstata. Se incrementa de forma muy importante el riesgo de sufrir enfermedades cardio y cerebrovasculares, hipertensión arterial, fibrilación auricular, como parecido a lo que ocurre en trastornos respiratorios del sueño, también ACVs o trombosis cerebrales o incluso ACVs hemorrágicos. Entonces, vemos que el riesgo en este tipo de trabajadores es muy amplio, es variopinto, y por supuesto si a estas personas les sumamos otros riesgos, como por ejemplo el que sean fumadores, el que tengan estrés de otros orígenes, el que no tengan actividad deportiva o física importante en horas de descanso, el que no descansen apropiadamente, etcétera, etcétera, pues esto es exponencial, se crece exponencialmente el riesgo. Entonces, y ya para cerrar un poco, realmente el problema no es tanto que tengan un horario nocturno permanente, sino que durante las horas del día no tengan por lo menos 6 horas de descanso continuas y de buena calidad. Lo que todos los que hemos hecho turnos en algún momento de nuestra vida presenciamos como trasnochadores habituales. Me acuerdo mucho de enfermeras y enfermeros que trasnocharon durante años. Al día siguiente o tenían otro trabajo adicional, o iban a la reunión de padres de familia de sus hijos, o iban a pagar las cuentas, hacían vueltas de banco, etcétera, etcétera. Realmente aprovechaban el tiempo de descanso para hacer sus otras labores o funciones en su vida, y nunca respetaron sus horarios de descanso. Dormían 3, 4 horas y con eso pensaban que era suficiente. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, señor, con creces. Muchísimas gracias.
Va en este punto ya también para empezar a dar un poquito de cierre por el tiempo que se nos ha ido volando. Cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Y nos gustaría conocer la opinión del doctor Mauricio Gaete en el aspecto de qué podemos hacer o qué se puede generar desde medicina del sueño para tratar de mejorar estas condiciones de aquellos trabajadores que, como ya se ha discutido ampliamente, tienen un problema con el sueño, que tienen un problema de cara, ya sea por los horarios o ya sea por su higiene o por sus patologías de base. ¿Qué se puede hacer en combinación de la medicina del sueño y la medicina laboral para mejorar estas situaciones? Vale, muchas gracias. Mira, yo quería primero partir con un comentario. A ver, en general, en medicina y en salud, digamos, cuando un problema tiene una solución única o está clara, la verdad es que no se opina tanto. Está claro cuál es la solución y no hay distintas fórmulas. La verdad es que la solución es bien clara. Y bueno, cuando hay muchas opiniones, es que efectivamente no hay el problema es complejo y requiere más de una intervención. También quisiera, a propósito de la pregunta, comentar algunas, o sea, qué cosas nos van a cambiar en los próximos 25 años, por temas, la producción 24/7, que es necesaria en distintas industrias, en distintos ámbitos, va a exigir que sigan existiendo sistemas de turno, sea en el mundo laboral, de salud, digamos, hospitalario, fronteras, transporte, minería, industria de la energía, etcétera. También, otra cosa que no va a cambiar es que van a seguir probablemente existiendo tareas monótonas o críticas como la conducción. Eso es un dato, digamos, y tenemos que lidiar con eso. Y existe imposibilidad, probablemente, de que en los próximos 25 años, de que se puedan automatizar todas las tareas. Por lo tanto, todavía vamos a tener trabajadores expuestos a situaciones de trabajo nocturno. Y lo otro que no va a cambiar es la fisiología humana. Como al inicio comentaban los colegas, la fisiología en los próximos 25 o 50 años no va a cambiar. Entonces, nosotros los seres humanos somos seres vivos que estamos diseñados para funcionar de día y dormir en la noche. Entonces, cuando esto se altera, que son los ciclos circadianos, lo que podemos hacer es tomar acciones para poder mitigar ese cambio en los patrones. Yo quisiera comentarles, por ejemplo, que estamos trabajando con algunos grupos universitarios en Chile, para algo que no es algo nuevo, la verdad que tiene que ver con tratar de adaptar los ciclos circadianos y el impacto que tiene este cambio en los trabajos por turnos, los por turnos nocturnos. Una de esas intervenciones ya es la exposición a luz intensa para poder provocar un efecto tipo jet lag, pero controlado, de tal manera que el momento durante la noche donde se produce, digamos, la mayor se produce mayor sueño, ya que esto incluso se puede medir, porque también cuando se produce este momento en que se produce hay mayor fatigabilidad, mayor somnolencia, también baja la temperatura corporal, y bueno, y eso es lo que estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando con algunos protocolos de exposición a luz intensa, ¿ya? Al ingreso al turno, de tal manera de correr un poco el ciclo sueño-vigilia de los trabajadores, y a la salida del turno lo estamos intentando, se usan lentes oscuros en el fondo para que, especialmente en las zonas de, acá en Chile, en el norte, en la zona más desértica donde la luminosidad es muy alta, ya cosa que se genere el efecto como si fuera una noche simulada. Ya estamos sacando esos datos, esto es laboratorio, la verdad es que esto tiene años, no es algo que sea nuevo en cuanto a experimentación, pero lo novedoso es que lo estamos probando con trabajadores reales, en el mundo real, ¿ya? No en condiciones de laboratorio, que eso es lo interesante, para ver si es que funciona como una intervención de manera tal de mitigar el efecto del trabajo nocturno, ¿ya? En personas que hacen estos ciclos de rotativos. Entonces, esa es una manera en la cual la medicina del sueño, en el fondo, y quienes estamos también en la gestión de la salud ocupacional, podemos ir buscando distintas soluciones basadas en ciencia, ya que nos permita hacer frente a estas condiciones de trabajo que, como lo mencionaba al inicio de la respuesta, es poco probable que cambien. Ese es un ejemplo bueno que quería compartirle ahí a los colegas y al panel, que creo que es interesante. Y de esa manera, con creatividad en el fondo y apoyados por la tecnología, creo que es la oportunidad que tenemos hoy día quienes trabajamos desde esta área para poder reducir en el fondo este riesgo que están expuestos nuestros trabajadores.
Me parece súper interesante, Doc, y qué pena aquí darle un poquitito el orden de las preguntas, pero sí me gustaría saber qué tiempo llevan ustedes implementando ese tipo de tecnologías y qué resultados han podido medir luego de eso y si de pronto alguien dentro del panel ha tenido experiencia con este tipo de actividades que en últimas, recordando siempre la gestión del riesgo, si no podemos quitar el riesgo, pues entonces son medidas de ingeniería. Entonces esto se ajusta perfectamente a cómo se debe gestionar un riesgo en medicina del trabajo. Entonces, sí me gustaría saber cómo les ha ido con eso, qué otros resultados han tenido y si tenemos alguna otra experiencia también entre los panelistas. Gracias, doctor Parga. Yo muy brevemente le comento que, bueno, hemos logrado enrolar primero el éxito. Estos son voluntarios en el fondo, trabajadores, como son trabajadores reales que están en su trabajo, no están en condiciones controladas, por lo tanto, todos estos voluntarios, hemos logrado nosotros enrolar más de 200 trabajadores que están en sistemas de turno, justamente son operadores de camiones tolva que están sometidos a ciclos intensos, ciclos continuos e intensos. O sea, es un trabajo muy repetitivo, cargar y descargar y estar dando vueltas conduciendo camiones de este tipo, ¿ya? Hasta ahora, el primer resultado de éxito es que la intervención tiene alta adherencia. Una de las cosas dificultades que se produce en la gestión de la fatiga, por ejemplo, todas las medidas reactivas, todos estos sensores dentro de las cabinas, no sé, pues cintillos que se ocupan para medir ondas, qué sé yo, muchas veces son invasivos y existe rechazo por parte de los trabajadores porque terminan a veces, las mismas alertas terminan desconcentrando a los trabajadores. Que suena una alarma, qué sé yo, y esto le genera problemas finalmente para poder cumplir su tarea. Una de las buenas resultados que tenemos hasta ahora es la adherencia porque es una intervención que no afecta su tarea, ¿ya? Al ser esto una intervención que la exposición a luz intensa, además de, o sea, tenemos nosotros protocolizado con 10.000 lux, esto se hace en el momento en que ellos están antes de partir la tarea. Están comiendo, qué sé yo, incluso están viendo sus teléfonos, viendo una serie o leyendo una revista, y tienen esta exposición a luz que no les produce un efecto que sea por lo menos consciente, ¿ya? Y esto es una cartilla que se va protocolizando en la medida que se van acercando al ingreso al turno. Y el uso de lentes oscuros, de hecho, es bastante bien agradecido al ser algo que también ellos han sentido que les permite conciliar mejor sueño a la salida del turno cuando tienen que dormir de día. ¿Ya? Esto, hasta ahora, eso ha sido exitoso por el hecho de que se han mantenido, en el fondo, dentro del estudio, del protocolo. Lo otro positivo es que es una intervención de muy bajo costo. Uno de los factores que nosotros tenemos que enfrentar a la hora de implementar medidas, ¿no es cierto?, para la mitigación de la fatiga, tiene que ver que finalmente, bueno, alguien tiene que pagar por la intervención, y esto es una intervención de muy bajo costo. La verdad es que un costo marginal, y esto está, en el fondo, es un ejercicio más bien fisiológico, ya es que está liberado de patentes, en el fondo es algo que si se obtienen buenos resultados va a quedar libre para el uso de toda la sociedad. Por lo tanto, eso también es positivo. Ya. El dato concreto, doctor Parga, y con esto termino, es que estamos midiendo ahora los efectos, ya como le contaba, que uno de los outcomes que estamos viendo es si es que cambia la disminución del grado de temperatura, y esto lo estamos haciendo a través de unos sensores que son termómetros que se tragan en cápsula. ¿Ya? Y de esa manera, eso es lo interesante porque es una medida de impacto objetiva, ¿ya? Hasta ahora vamos con resultados prometedores en eso, porque está funcionando, pero nosotros tenemos fecha estimada para cumplir el ciclo completo del protocolo ya para el próximo año, en unos 8 meses más. Excelente, doctor. Muy bien, porque esa es la intención del estudio en última, ¿no? Ver cómo se puede mitigar ese riesgo, cómo podemos impactar de manera positiva a los trabajadores, porque listo, ya sabemos que existe el riesgo, identificamos las causas, identificamos las patologías secundarias, pero ya empezar a hacer intervención directa sobre los trabajadores, me parece que eso es un plus muy importante para esto. El doctor Carlos me pidió la palabra aquí un momentito, entonces adelante, doctor. Bueno, justo que estaban comentando un poco con respecto a la experiencia de cómo prevenir y con respecto a las tecnologías que se están dando en estos momentos, en una de las más grandes mineras, no vamos a decir el nombre, que ya en Chile, están utilizando ya un uso de gorros especiales para monitorizar las ondas cerebrales de los conductores de minería, de gran y pequeña minería. Estas ondas es un electroencefalograma prácticamente que se está realizando de manera portátil. Te envío una fotito, ahí está.
Como lo pueden ver, esto se incluye dentro del casco y van analizando cómo va el tema de la fatiga y somnolencia ya por el electroencefalograma, midiendo justamente las ondas alfa y teta que pueden tener los trabajadores y detectando lo que viene a ser somnolencia y microsueños. Esto se ha utilizado realmente de un inicio con el tema de epilepsia en zonas ambulatorias y todo eso, y ahora esto lo estamos utilizando o lo están utilizando ya en minería, en una gran minería. Entonces, con respecto a tecnologías, estamos avanzando o tratando de avanzar. Y a esto se le suma un protocolo que se puede decir predictivo, o estamos tratando de generar, gracias a todas las variables que tenemos, y hacemos un estudio correlacional de la población en general, y poco a poco vamos teniendo, a través de percentiles, información de los trabajadores, quiénes son más sensibles, y gracias a esto, a ellos o con ellos trabajamos, ¿no? Directamente. Intervenimos en el trabajo y lo que pasa es que baja, disminuye el alcance de accidentabilidad que puede presentar el trabajador, que es una de las más importantes, se puede decir, impactos que tiene a nivel de empresa. Eso es con respecto a la parte mía que puedo agregar un poquito en cuanto a la tecnología que se está aplicando actualmente. Muchísimas gracias, doctores. Pregunta para el doctor Bazán. Y ya tratando de empezar a cerrar un poco el círculo de intervenciones de cara al empleador o a las empresas, a esa área HC o SST que está en las empresas, ¿qué intervenciones se han demostrado que son efectivas para mejorar o prevenir estas patologías de sueño y de fatiga crónica dentro de sus trabajadores? Que para todos los que nos están apoyando acá y que son médicos, asesores de empresa o las mismas empresas que nos están acompañando y que nos están viendo esta noche, ¿qué intervenciones se ven más efectivas? Sí, básicamente son varias etapas que hay que presentar. Primero hay que fomentar la parte educativa, ¿no? Educar al empleado la importancia de un buen descanso, de higiene del sueño, porque hay estudios que demuestran que el empleador sabe el problema, sabe la dificultad, sabe el impacto de la fatiga y o somnolencia a nivel del rendimiento laboral, pero el empleado no, o no valora el valor de la importancia de un buen sueño, tanto en calidad y en cantidad de horas, ¿no? Entonces hay que educar sobre la importancia y el valor de un buen descanso, un buen sueño, un sueño saludable, tanto en horas y en la calidad. Eh, Otro factor importante, esas son charlas académicas, esas son charlas y educativas que deben fomentar diariamente a nivel de las áreas de supervisión, ¿no? Otra parte importante es también ver el tamizaje médico, ¿no? Detectar los trastornos del sueño, un tamizaje objetivo, no subjetivo, porque muchos de esos cuestionarios son manipulables. Entonces, objetivo podría ser también los test eh, de vigilancia psicomotora, ver la respuesta inmediata previa al trabajo, es objetivo. El tema es por qué se hace eso, porque la fatiga también, en muchos casos, la persona fatigada no sabe que está fatigada. Subjetivamente no lo siente, pero al momento de la respuesta a un evento, el reflejo inmediato va a ver que hay un retraso en la respuesta adecuada. Entonces no lo saben. Entonces hay que hacer un test subjetivo que detecte los que están fatigados y implementar un protocolo de respuesta inmediata dependiendo de qué tan severo sea, no leve, fatiga leve, moderada o grave. Los que persistan, tamizaje ya médico, evaluación médica especializada en medicina del sueño, ¿no? Otras son también las políticas de trabajo, las horas de descanso. Mientras más horas uno trabaja durante el día y también durante todo el bloque de horas que tenga a la semana, o sea, el turno que tenga, también aumenta la fatiga, ¿no? Con más de 50 horas laborables a la semana ya hay evidencia de fatiga. Cuando hay más de 10 horas de labor, también hay más fatiga. Entonces, es importante también esas políticas propias de la empresa que tienen que ir modificando los turnos que permitan un descanso suficiente para el trabajador. La parte tecnológica, como ya mencionó el doctor Casas o el doctor Gaete, también sería importante fototerapia, también dispositivos de detección temprana para poner pausa a esos trabajadores y darles un descanso adecuado.
y también revisión de métricas antes y el después, ¿no? Implementando un sistema de gestión de fatiga y somnolencia, cómo eran los resultados antes y después, tanto el índice de accidentes, casi accidentes, el rendimiento laboral, la productividad, los casos que tienen apnea del sueño, por ejemplo, y diagnosticados y tratados, cómo se reducen los accidentes laborales y también los costos a nivel de salud de esos trabajadores, o el ausentismo laboral. Todo eso son métricas que tienen que evaluarse. Todo eso es lo que se podría implementar para la detección, para la implementación de un buen servicio, ¿no?, médico. Básicamente es un manejo multidisciplinario, no solamente es el somnólogo, sino médico ocupacional, el área de riesgos, recursos humanos. También es importante inculcar el buen descanso en los que tienen turnos rotativos, pero no solamente el trabajador, sino la familia, para que le dé el descanso adecuado cuando llega a casa, ¿no?, el trabajador, hasta su otro turno en la noche. Entonces, todo esto es bien complejo, pero es un manejo multidisciplinario. Doctores, yo aquí nuevamente fomentando el desorden, pero es que ustedes cada vez que tocan un tema queremos saber más. En Medilaboral hicimos algo desde la investigación también súper chévere, que fue la medición de biomarcadores. Estuvimos haciendo mediciones de cortisol, pero con el, el fin de identificar somatización de estrés. Ustedes, como expertos, ¿qué opinan con la medición de esos biomarcadores? ¿Qué correlaciones hay, por ejemplo, el cortisol con ese déficit de sueño? ¿Qué han visto en la literatura? ¿Qué otros biomarcadores nosotros podemos detectar para, pues como lo decía muy bien el doc, pues es una enfermedad, entre comillas, es una condición silente en un comienzo? Entonces, si nosotros tuviéramos algún tipo de marcadores para que nosotros desde la medicina del trabajo pudiéramos anticiparnos a esas situaciones patológicas, pues serían de gran ayuda. Ustedes que estudian el tema todos los días, ¿qué de nuevo han visto por ahí en cuanto a esas mediciones? Bueno, también colaborando un poco con la experiencia de que estoy viendo algunos biomarcadores de la parte de neumoconiosis, también por ahí me topé con biomarcadores que pueden estar presentando o nos apoyan en el tema de fatiga y somnolencia, el tema de las hormonas del sueño, que viene a ser la melatonina, que lamentablemente es caro, es un límite, ¿no? Pero una de ellas es la melatonina, las otras son las hormonas tiroideas directamente. Hay empresas que hoy en día sí sacan hormonas tiroideas y eso nos ayuda bastante a poder también determinar la glucosa en sangre como tal. Y también había un artículo con respecto a factor de necrosis tumoral, lo que viene a ser está relacionado con el tema de fatiga, lo cual al final te lleva al tema de somnolencia. Entonces, en condiciones inflamatorias, esta proteína, tanto la proteína C reactiva como también el factor de necrosis tumoral, son algunas combinadas con un tema general, ¿no?, de biomarcadores. Estamos hablando netamente de biomarcadores de salud. Nos orientaría un poquito con respecto al tema de fatiga y también el tema de somnolencia. Tal igual lo que pasa con la hemoglobina, ¿no? Una hemoglobina baja te va a generar anemia y lógicamente también un cierto cansancio o agotamiento mental. Entonces, eso también se puede tratar, pero acordémonos algo que también leían bastantes artículos, es que debemos de hacer una correlación, una relación, un estudio en el cual sí sea congruente el tema de la somnolencia, porque estos biomarcadores finalmente te pueden llevar a orientar a otras patologías distintas y también a otros síntomas que puedes ver y que pueden afectar en el tema laboral. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Doctores, doctor Bazán, doctor Marco, ¿tienen alguna otra aporte en cuanto a este tema de los biomarcadores? Pues yo diría que los biomarcadores están sobre todo en una fase experimental, pero para traerlos al ámbito clínico, a la utilidad diaria del día a día, están bastante limitados. Y esto ocurre porque, como sabemos, por ejemplo, todos estos niveles hormonales están amarrados, están sujetos a los ritmos circadianos. Entonces, por ejemplo, por poner el más común de todos, el cortisol.
el cortisol sérico de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana no es el mismo que el de las 4 de la tarde o de las 8 de la noche. Y eso tiene variaciones individuales. He visto, por ejemplo, que evaluaciones con estos fines de cortisol sérico a las 8 de la mañana, que pues naturalmente todos tenemos el cortisol elevado a las 8 de la mañana, a esa hora todos somos hipercortisolinémicos. Mientras que a las 8 de la noche, 12 horas después, pues todos deberíamos tener valores bajos o muy bajos. Pero esto también depende del cronotipo de cada persona. No se dispara el nivel de cortisol a la misma hora en trasnochadores que en madrugadores o en personas que tienen alteraciones del ritmo circadiano. Entonces, todo esto nos va limitando un poco la factibilidad de poderlo llevar al día a día con nuestros pacientes. Nada más la hora en que se pueden tomar los exámenes en laboratorio clínico. Es poco probable que a un paciente lo podamos remitir a que le tomen exámenes de cortisol a las 8 de la noche, por decir algo. Igualmente con la secreción de melatonina ocurre algo muy parecido. La secreción de melatonina es un marcador que nos puede indicar cuando empieza digamos, la bandera para que el paciente empiece a sentir somnolencia o cansancio para irse a dormir. Eso puede ocurrir, pero por supuesto que está muy limitado, por ejemplo, a la estimulación lumínica. Entonces, si no tenemos cuidado de tomarla bajo algunas condiciones lumínicas estables, constantes, adecuadas, pues eso se va a ver inmediatamente afectado. Y la otra cosa es que igualmente, como lo dije con el cortisol, el cronotipo afecta muchísimo la secreción de melatonina. Entonces, un trasnochador no va a tener la secreción de melatonina o el pico de secreción de melatonina igual o a la misma hora que un madrugador. Es muy difícil y estamos muy limitados por todo eso. Entonces, digamos que para hacerlo como pruebas de tamización estaría muy limitado. Por eso, a pesar de la limitación enorme de las escalas, siguen siendo las reinas porque son baratas y porque pues son un tamiz más o menos efectivo de acuerdo a lo que estemos buscando. Pues no sé si el doctor Bazán quiere completar algo más. No, sí, básicamente lo explicó excelente, ¿no? O sea, cada persona tiene su reloj biológico diferente, su ritmo circadiano. Y el cronotipo es también totalmente independiente, es una parte del DNA de cada uno, es genético. Entonces, es bien común en las parejas que uno es madrugador y el otro es nocturno. Es así, cada uno es diferente. Y eso también es un campo nuevo en la de cronobiología, que está en investigación en la última década, es un buen impulso y creo que se puede tener más detalle más adelante, pero va a influenciar mucho en los diagnósticos, en cronoterapia, cronofarmacología más adelante. Entonces, sí, es una etapa incipiente y seguramente más adelante vamos a tener más detalles cómo usar esos marcadores, pero al final creo que lo más oportuno, como mencionó el doctor Venegas, es el tamizaje económico rápido que tenemos para esos trastornos del sueño, utilizarlo mientras tanto, ¿no? Y complementarlo con lo que se viene más adelante en un futuro, ¿no? De acuerdo, doctores. Muchísimas gracias. Y un punto importante ya llegando hacia la parte final de nuestras preguntas y tratando de enfocar la parte práctica ya de cara con los pacientes y en nuestro caso con los trabajadores, ¿cuáles creen ustedes que son las barreras que más frecuentemente se enfrentan los empleadores o las empresas para poder implementar todo esto de lo que ya hablamos, de las capacitaciones, las charlas, los sistemas de vigilancia? ¿Cuáles son esas barreras que se deben romper para poder mejorar las condiciones de los trabajadores? De pronto el doc Mauricio nos puede comentar sobre eso. Gracias. Mira, acá creo que una de las dificultades que existe en la gestión de la fatiga y somnolencia es que se produce algo conocido como la paradoja de lo nuevo.
No sé si lo han escuchado por ahí, pero esto se refiere en el fondo a que las organizaciones quieren evidencia de efectividad, pero no están dispuestas a ser las primeras en evaluar los sistemas. Estamos hablando recién de los marcadores y claro, finalmente lo que nos exige hoy día la industria, digamos, los empleadores, es eso, y es un problema. Y yo le voy a dejar acá en el chat, hay un paper del año 21 que es bien interesante, que hace referencia a esto, ya porque hace referencia a los sistemas de gestión de management de fatiga, los FRMS, ¿ya? Entonces creo que habiendo pasado ya por todas las bases biológicas, fisiológicas que hemos conversado, también tenemos que mirar, bueno, esto, lo que son los sistemas de gestión. Y ahí creo que tenemos nosotros una responsabilidad y un desafío, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Actualmente en la industria se toman componentes de los sistemas de gestión del riesgo fatiga, pero, y por la misma paradoja de lo nuevo, es que la literatura lo que muestra hoy día se centran en la implementación de esos sistemas o en algunos componentes, pero no en la efectividad de estos sistemas. Y entonces ahí tenemos nosotros, creo que, una oportunidad, un desafío, si logramos conseguir esa evidencia de cuando uno implementa, en el fondo, un sistema de gestión del riesgo de fatiga completo, ¿ya? De ver cuál es su efectividad y eso nos va a permitir avanzar, yo creo, con las organizaciones. Hoy día creo que estamos en una etapa donde esto está medio disgregado, algo desarmado. Yo quisiera aprovechar la pregunta para un ejemplo de que mencionaba el doctor Bazán respecto de, claro, deseamos nosotros tener elementos que nos permitan tapizar o detectar, ¿no es cierto?, a las personas que están con este riesgo. Aquí aparece, hay toda una industria de las pruebas de función cognitiva de respuesta, los PBT. Pero ahí encontramos otra barrera. Los PBT, lo que nos dice la evidencia es que requieren un tiempo mínimo para poder demostrarnos efectivamente si una persona está fatigada o no, ¿ya? Y cuando uno va a ver lo que se ofrece en la industria, o sea, los clientes, los compradores necesitan PBT rápido. Y la verdad es que lo que nos dice la evidencia es que un PBT no funciona con tan corto, con 2 o 3 minutos. Entonces creo ahí también interesante de poder avanzar. Yo creo que también quienes estamos de este otro lado, ¿no es cierto?, que trabajamos desde la base científica, ya en encontrar soluciones quizás que resuelvan esta barrera que tiene que ver, claro, la empresa existe porque es un negocio y porque necesita producir. No está para examinar ni estar testeando trabajadores, ese no es super business. Entonces nosotros, ahí hay una experiencia también interesante, les puedo dejar la referencia en el chat, de PBTs que son adaptativos, por ejemplo. PBTs que son de corto tiempo, que detectan en el fondo que la persona que no está en riesgo lo saca rápido, ya en 2 o 3 minutos, pero aquellos que sí, eventualmente tiene algún indicio de demora en respuesta o de falla cognitiva, se le hace el PBT completo de 10 minutos. Entonces, eso es una buena manera de generar nosotros un filtro y poder seleccionar a aquellos trabajadores o personas, digamos, que están con riesgo de fatiga y somnolencia. Creo que tenemos ahí oportunidades, de todas maneras, y esas son las barreras que quería dejarle acá a la mesa para poder discutirlo. Le puedo dejar un par de referencias en el chat ahí que creo que pueden ser interesantes. De acuerdo, amigo, muchísimas gracias. Vamos a hacer un paréntesis chiquitico. El doctor Marco Unidas lamentablemente se tienen que despedir un poquito temprano. Queríamos darle la oportunidad de las palabras de despedida al doctor Marco. Ya seguimos con las preguntas de cierre. Doc. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo. Y sí, pues me da muchísima lástima tener que abandonarlos y estoy pues muy agradecido por haber podido compartir con todos ustedes. Me llevo muchos conocimientos y pues espero volver a tener la oportunidad de compartir algún día con todos ustedes. Muchísimas gracias y les deseo muy feliz noche y que sigan cosechando muchos éxitos. Muchas gracias. Igualmente, doctor, y muchísimas gracias por todas las enseñanzas que nos ha compartido. Para nosotros esta siempre será su casa. Bienvenido todas las veces que nos quiera acompañar. Además estamos cerca, doctor, entonces Sí, podemos ver. toda la de Santa Fe. Cualquier Muchas cosa gracias. que necesite, estamos para usted. Doc, muchas gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Mis estimados panelistas, tenemos 2 preguntas en el chat que nos gustaría comentarles para que las pongamos ahí a colación y lleguemos a un consenso con esto que está ocurriendo.
También si tienen alguna pregunta desde la audiencia, por favor, dejarla en el chat, pues para también darles respuesta en esta sesión de preguntas. Tenemos entonces al doctor Luis Fernando que nos dice, por favor, ¿qué opinión nos podrían compartir respecto a un activador como la cafeína? Es decir, para hacer recomendación, ¿para qué hora recomiendan ustedes utilizar una taza de café con el fin de no interactuar con la función de la adenosina? ¿Quién Eh, levanta la mano, doctores? sí, ¿Quién? es, El es tema muy sea. interesante la cafeína, ¿no? Todo el mundo ama el café. Bueno, a mí sí, yo amo el café. Bogotá Total. también, Colombia, puede ser otro. Pero tiene buenos beneficios desde el punto de vista de antioxidantes, pero para el descanso hay que tener bastante precaución. Como comenté previamente, el tiempo de vida media es prolongado, ¿no? Entonces, hasta en 10, 12 horas se estima que hasta el 25% de la cafeína está a nivel sanguíneo todavía. Entonces, si una persona se va a acostar en la noche y siente que no afecta su sueño, puede ver personas que descansen o se quedan dormidos, pero realmente prolonga el tiempo de latencia para quedarse dormido, que es entre 10 a 30 minutos puede prolongarse, y reduce la eficiencia, el tiempo de eficiencia de sueño, es decir, el tiempo en cama dividido por o sea, el tiempo que uno duerme dividido por el tiempo en cama se reduce como un 7%, y también afecta o reduce el tiempo de sueño profundo, o sea, el estadio N3, que es cuando uno justo todo lo que uno aprende se consolida en ese momento del descanso. Incrementa el sueño ligero. Entonces hay que tener mucho cuidado con a qué hora consumirlo. Realmente algunos recomiendan 6 horas. Yo a mis pacientes les sugiero por lo menos unas 8 horas a mínimo antes de la hora de acostarse. Pero incluyendo todo lo que sea cafeína. No solo café, sino productos de sodas, gaseosas, energizantes. Todo lo que tenga cafeína hay que eliminarlo, ¿no? Para un buen descanso. Aunque no lo sientan, sí impacta en el estudio. Hay estudios que en revisión sistemática han mostrado que sí impacta en esas variables que he mencionado, ¿no? Que tenga mucha precaución. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta adicional que nos dice, o bueno, pregunta está marcada hacia comentarios. La doctora Rosario Hernández de Bogotá que nos dice, en cuanto a lo que se menciona sobre biomarcadores, vale la pena contemplar cómo la obstrucción per se de la vía aérea genera incremento en aquello que se ha postulado como un biomarcador. Entonces, hay incremento o descenso de algunas sustancias postuladas como biomarcadores en razón a la obstrucción o a la apnea obstructiva de sueño. Claro, o sea, obviamente cuando hay un colapso de la vía aérea, lleva hipoxemia, hipercapnia, microdespertares, incremento de la actividad simpática por intervención de catecolaminas, adrenalina, es un biomarcador. Y bueno, también la caída eh, en la hipoxemia incrementa los niveles de cortisol. Como mencionó el doctor Venegas en detalle, esos son los que se pueden evaluar, pero de ahí a usarlos para el tamizaje exacto todavía está pendiente, ¿no? Pero sí, esos son los principales que todos conocemos, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. ¿Alguno de nuestros panelistas quiere adicionar algo a estas dos preguntas que tenemos? Vamos, check. Listo, doctores. Ya para finalizar este último enlace, saltando un poquito del pedazo de los biomarcadores, hay una pregunta que nos quedó en el tintero y era el papel de las políticas de descanso, porque hablamos mucho de la importancia de las capacitaciones, de hablar de higiene del sueño, de incluso de la rotación de horarios, pero las políticas de descanso tienden a influir en la reducción de fatiga y sueño de los trabajadores, o las políticas de descanso realmente no cambian mucho si la persona ya maneja sus condiciones de higiene del sueño. Y hay empresas que tienden a ser bastante estrictas como las petroleras, pero hay otras que son tremendamente laxas y en muchas incluso ni siquiera existen políticas de descanso. No sé qué opinión tengan ustedes al respecto. De pronto el Quisiera, doctor Casas, perdón, perdón. perdón.
Sí, respecto a las Adelante. políticas de descanso, solo mencionar de que una manera de que exista, que sean exitosas, ¿ya? Es relacionarlo con la productividad. O sea, si uno no instala finalmente que las políticas de descanso efectivamente son positivas para el negocio, que mejoran la productividad, ya es difícil que éstas se consideren. Y eso existe evidencia, está mostrado que estas políticas mejoran la productividad, reducen la fatiga y mejoran la productividad. Entonces, una buena manera de comunicar esto a las empresas, sobre todo, para que adhieran a las políticas de descanso, es mostrarlo como un caso de negocio, en el fondo ver cómo el retorno de esa inversión va a agregar valor al negocio, ¿ya? Yo creo que eso es clave a la hora de comunicarlo. Si uno lo comunica solo por el papel, digamos, de que, no, que esto sirve para que los trabajadores se recuperen y no lo vincula al negocio, la tarea productiva, creo que es difícil que exista adherencia y que estas puedan, en el fondo, implementarse. Bueno, yo opino de que se tienen que mirar todos los puntos, tal cual como le dice el doctor, si se mira la parte de la satisfacción de la empresa o empleador. Yo pensaría en optimizar desde el empleado, las funciones y el empleador, las ganancias de todos. Yo pensaría que a futuro, ya con los estudios que se vienen desarrollando, incluido el nuestro, existirá tal cual como se aplica para algunos énfasis de riesgo, una lista de chequeo, una checklist para los trabajadores nocturnos en donde existirán pruebas rápidas, tanto en tamizaje, sea, no sé, érico, pinchazo o aplicaciones de screening donde nos puedan determinar si el desempeño en la noche no va a representar un riesgo o no, porque hay que pensar en que el riesgo no es solamente quedarse dormido, el riesgo de un accidente, no solamente es que va a bajar la productividad para la empresa como tal, sino que puede existir un accidente de trabajo que puede costar la vida o puede generar una secuela física importante en el trabajador. Entonces, yo partiría desde el momento de la gestión de riesgo en trabajar con el empleado que llega, contando en que hay que hacerles ver de que ese trabajo nocturno va a tener los tiempos esperados de descanso, así como en el día, que son pues unos periodos breves en donde pues puede ingerir algo o puede caminar fuera del espacio de trabajo, lo que significaría o se traduce en lo que es una pausa activa, un break. Adicional a eso, hay que estimularle a que la mañana siguiente es para descansar y enseñarles una forma de higiene de sueño en el día para que pues sea de una forma, pues decir, medio relativa como es en la noche, en cuanto a la luz, a que tiene que ser oscura, sin ruidos, sin ingesta de cafeína, de ningún estimulante, cosa de que el cuerpo y su cerebro sepa de que va a llegar a descansar y pueda lograr un sueño reparador, así no sean las horas completas. ¿Sí? Si tenemos otra forma preventiva para el empleador que desarrolle bien su trabajo, se logra, perdón, la redundancia, se logra una productividad esperada por el empleador. Y de igual forma, al ver que pues va a responder y se va a mantener, es un estímulo para que pues pueda darse cuenta y poder intervenir de manera de inversión precisamente en los factores preventivos, pensaría yo. Sí, y ya como un comentario corto para el cierre y final, entendiendo pues que estamos conectados desde diferentes latitudes, ya por ejemplo en Chile están llegando casi a las 11 de la noche. Sí quería mostrarles que fuimos construyendo poco a poco unas instrucciones para un sistema de vigilancia epidemiológica. Empezamos por las políticas empresariales, luego pasamos cómo gestionamos un riesgo, qué acciones preventivas y qué acciones podemos tener para mitigar esos riesgos también derivados de eso. Entonces orientamos definitivamente un sistema de vigilancia epidemiológica en sueño y fatiga que realmente no es muy común en las empresas y valdría la pena entre todos poder tener un diseño del mismo. Era lo que quería sumarle a todo lo que han venido comentando. Muchísimas gracias, doctores, y gracias a todos los asistentes. Un recorderis súper rápido y es que en el chat van a encontrar el link de la lista de asistencia en donde nos pueden dejar comentarios de oportunidades de mejora y cómo podemos seguir creciendo en nuestros espacios. Ya para finalizar, me gustaría darle la palabra a la doctora María Catalina, la gerente actual de NEI Laboral. Doctora, muchas gracias y sus palabras de cierre. Pues muchas gracias primero pues a los panelistas, a cómo hicieron este grupo y un tema
que es súper interesante y podemos construirlo, no solamente desde laboral o no solamente desde la parte asistencial, sino cómo nos unimos para poder salir adelante con esas personas y digamos que la fatiga nos da en todo nivel y a todas las personas. Entonces me encantó cómo podemos crecer para la atención y poder prevenir y poder hacer la atención de estas personas. Yo creo que este conversatorio estuvo súper interesante. Esperamos que todos estos contenidos hayan sido de verdad de su interés y definitivamente queremos construir más de estas charlas que tenemos, sobre todo porque estamos uniendo diferentes países, lo vemos desde diferentes puntos de vista, lo vemos desde diferentes especialidades. Entonces, solo me queda agradecerles. Esperamos que haya sido de su interés a todas las personas para tanto título personal como para sus empresas y vamos a seguir construyendo un gran futuro. Mil gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Nuestros estimados panelistas, gracias. Ha sido un honor compartir con ustedes este espacio y todos los conocimientos que tienen. Como siempre, para nosotros, desde la parte académica y desde Medilaboral, esta es su casa. Siempre serán bienvenidos con nosotros. Gracias de nuevo por el espacio. Excelente. Esperen, no se vayan. Una foto, por favor. Así, todos en la Abramos las cámara, por favor. cámaras. Sí, porque, Ahí sí, todos nos ponemos a ver, ordenaditos. doctor. De nuestro recorrido. Sí, claro, doctor Mauricio, Paola, cámaras, por favor, todos los que participamos en este webinar. Estamos, ahí nos vemos. Si alguno de ustedes me ayuda también de pronto tomando un pantallazo, ya que no alcanza a tomarlos a todos, tengo algunos en la última parte de mi pantalla. Listo, no, ya tengo aquí una captura, se las compartiré. Entonces, vía WhatsApp, de verdad, muchísimas gracias. Y estamos creando pues una hermandad aquí de conocimiento de socios del saber. Entonces, me alegra mucho poder estar aquí con ustedes compartiendo. Y espero pues en una próxima ocasión también vernos. Un abrazo grande a todos. Mil gracias. Muy bien, Feliz muchas noche. Gracias a todos. Que tengan Muchas buena gracias. noche. Muchas Buenas noches, gracias, gracias a hasta todos, que luego, estén muy que bien. estén Buenas noches. bien. Chao.